Yo he pasado por varios procesos ya de experiencia de cambio cultural profundos, y más que lo que dicen los libros, te puedo contar que los libros dicen muy bien cómo esto debe pasar, pero como pasa en la realidad muchas veces es un aprendizaje importante para las personas que participan de estos procesos. Me ha tocado participar, te voy a contar un poquito de forma previa, en experiencias en Telefónica, también la experiencia de un cambio cultural también bastante fuerte en el Ministerio de Medio Ambiente recientemente, y ahora estoy participando en el cambio cultural también que se está llevando en forma importante en el grupo Ripley, y en particular para mí en este momento es liderarlo dentro de lo que es el grupo, es el Banco Ripley. ¿Qué es lo que es el cambio? ¿Qué es lo que significa esto? O la gestión del cambio. Yo, de todo lo que he vivido, creo que llegar a estos procesos son en donde se va a afectar la vida de varias personas. Creo que esa es una variable importante tener en cuenta desde un inicio, y que no es solamente una operación en términos que va a conducir a mejores resultados o muy pragmática, sino que lo que me ha tocado participar a mí en todas estas experiencias que te mencionaba es que los líderes, los ejecutivos máximos de estas organizaciones han estado absolutamente primero convencidos de que hay que hacer estos cambios y han participado en todas sus etapas, se han estado involucrados en cada una de las etapas que estos cambios han implicado. Por lo tanto, ese acompañamiento para mí es un aspecto clave, o sea, que los proyectos de cambio, el liderazgo que se ejerce sobre los equipos de trabajo que van a estar participando de esto, es muy importante para que se haga de acuerdo a lo que efectivamente se pretende lograr. Bueno, normalmente se habla de gestión del cambio, y gestión del cambio en términos de, yo lo vivo de tres maneras, en tres pasos que son bien clave. El primero tiene que ver con, como lo decía anteriormente, de fortalecer los liderazgos, preparar los liderazgos para enfrentar procesos como estos. Es decir, todas las jefaturas deben ser preparadas para realizarlo. Eso para mí es uno de los aspectos fundamentales, y junto con la convicción que tiene el líder máximo de la organización. En segundo lugar, las comunicaciones internas, y también cuando corresponde las comunicaciones hacia el exterior. Es decir, que el proceso sea bien entendido, bien comprendido, y que cada uno sea tratado con dignidad, sobre todo los que se van. El cuidado por las personas que se van es tan importante para los que se quedan, que determina realmente si el éxito de los que se quedan en las organizaciones se van a lograr los objetivos que se pretendían lograr al hacer generalmente fusiones, al hacer transformaciones en términos de ajustes de dotaciones o adecuaciones a las exigencias que el mercado hoy en día está, ¿no es cierto?, obligando a realizar, que tiene que ver con la viabilidad de estas organizaciones, y que en el fondo tanto los que se van comprendan por qué se van, y los que se quedan con una responsabilidad importante, que es lograr que la viabilidad de la organización, ¿no es cierto?, de alguna manera se asegure. Y por lo tanto, el proceso comunicacional que se lleva adelante en todos sus detalles, desde preparar las cartas de despido, entre preparar las reuniones de capacitación con los jefes, desde imaginarse ese día D en donde se hacen las comunicaciones, es clave. También, y esto ya es una de las máximas que yo siempre pongo sobre la mesa cuando hay que hacer un ajuste independiente de la magnitud. Esto pasa hasta cuando yo quiero que una persona
de mi equipo que ya le he dado bastante retroalimentación. Considero que este no es su espacio, no es su lugar, no es donde también yo lo pueda sentir que está trabajando con pasión. Es que yo tengo que hacer las cosas como a mí me gustaría que la hicieran conmigo. O sea, yo lo veo así de simple. Entonces, para mí ese siempre es un referente. Si yo voy a ser poco claro, si voy a sorprenderlo, no me puedo entonces esperar otra cosa, si esa es mi manera de hacer las cosas, que a lo mejor algún día lo hagan así conmigo. Entonces, actuar con transparencia, actuar con una retroalimentación muy oportuna, muy certera, hace que las personas que están con uno se sientan tranquilas, tengan claro qué es lo que se espera de ellos, y también rápidamente se den cuenta los que no son parte de este proyecto que uno puede emprender. Cuando uno les comunica que tienen que dejar la organización, lo hagan tranquilo, y no por eso vamos a quebrar una relación incluso. Sí, en Telefónica fue un proceso, yo diría, bastante largo, lo digo porque fueron sucesivas reducciones y ajustes de plantel y de los procesos, dado la velocidad con que se fue ajustando la industria, de ser un monopolio a ser una empresa competitiva y estar a la par con las que venían apareciendo en el mercado. Fue un desafío, pero yo diría que hasta traumático. Traumático porque las personas que trabajábamos allí vivíamos en un mundo en donde no se hablaba de clientes, se hablaba de abonados. O sea, entonces el cliente era cautivo, a lo que conocemos hoy día era un cliente absolutamente cautivo. Y toda la disposición anímica, los procedimientos, las instalaciones, todo estaba diseñado para atender al cliente cautivo. Entonces, habían en los diarios listas mercados secundarios, líneas telefónicas. Entonces, el tener un servicio telefónico básico era realmente era un privilegio. Cuando es un commodity hay una transformación muy fuerte. Y en ese sentido, yo digo que fue un proceso largo, porque se hacían los máximos esfuerzos para que en una reducción o en un ajuste lográramos quedar ya más a tono con todo lo que era empezar a ser más competitivo. Teníamos nosotros un gran lastre, podríamos decirlo, en esa época, que era que las tecnologías eran antiguas, los procesos eran los que eran en esa época para atender a monoclientes. O sea, teníamos un monoproducto, éramos monoproducto, teníamos telefonía básica, y llevar una compañía mientras está operando, trasladarla a una multiproducto con banda ancha, con televisión y con telefonía básica, fue un reto para la administración, que estuvo en un minuto la empresa en un punto de quiebre. O sea, realmente pasábamos momentos muy difíciles en términos de viabilidad de la organización. Bueno, primero yo diría que fue empezar a armar un equipo en el área, en ese entonces la vicepresidencia de personas, que se preparara para apoyar todo el proceso de esta naturaleza, un proceso de este tipo. Entonces se potenció el equipo de la gerencia corporativa de personas, llegó un nuevo en ese entonces vicepresidente de personas, que comenzó a diseñar todo el proceso con la alta dirección, de todos los aspectos, como decía, cuidando todos estos aspectos que hemos conversado, y llevarlo a cabo por primera vez. Fue, yo diría, un proceso muy doloroso para muchas personas, porque la interpretación que había allí instalada era de que tú entrabas a la empresa para jubilar. Entonces eso es como que el mundo cambió, no me di cuenta, ¿qué está pasando? No entiendo. Primero de absoluta sorpresa, sabiendo sí que como estábamos en el mercado era cada día perdiendo mucho terreno,
pero uno no ve que los clientes se están yendo, pero como eran tantos, no pensaba que nunca iba a ser tan fuerte la salida de clientes, y el negocio se estaba socavando fuertemente. Entonces ese impacto, el primer impacto fue dramático, fue un luto. Y efectivamente había estado haciendo un trabajo muy importante para acompañar a las personas en ese escenario. Por lo tanto, los que se fueron, la verdad es que se fueron en términos de apoyos posteriores, salud, previsión, seguros, indemnizaciones, bastante bien acompañados, digamos, o sea, bastante bien apoyados. Pero estaba la otra parte emocional, que yo diría que muchas veces cuando las personas cobraban sus finiquitos eran en cantidades importantes de dinero, pero estaba su identidad, su vida, sus hijos, eran incluso habían allí familias que habían trabajado por generaciones dentro de la compañía. Entonces ese fue, yo diría, que el más violento de los momentos que se vivió en términos emocionales dentro de la compañía. Y ahí fue como un adquirir conciencia de lo que estaba pasando. Y justamente allí también hubo que potenciar mucho los equipos internos de acompañamiento, también a los que quedaban. O sea, fue una conmoción, compañeros de trabajo de mucho tiempo, que de la noche a la mañana ve que se disminuye su equipo de trabajo a la mitad, y seguían comunicados, se seguían viendo, porque eran ya relaciones familiares que se habían creado, o sea, se visitaban, etcétera. Era como ellos y se hablaban en ese entonces la compañía de teléfonos de Chile como una gran familia. Y entonces, en ese sentido fue un impacto. Posteriormente ya continuaron los ajustes, no de la misma magnitud como fue la primera, y yo diría que todos fueron impactantes, pero ya nunca tanto como el primero. Siempre tiene esto de quienes se van. Y hoy día, yo diría que por lo que vi, he seguido conociendo de Telefónica, este año ya han habido 2 ajustes más. Entonces ya la gente, cuando yo converso con ellos, la verdad es que esto de la empleabilidad asegurada ya nadie habla de aquello, y estar en el mercado ha sido como la tónica que se ha ido instalando. O sea, preocuparme de mi autodesarrollo, de yo desarrollar mi competencia, ya no entregar a la empresa que me desarrolle, sino que tomar conciencia de que yo tengo que ser una persona que puedo desarrollarme en cualquier espacio, ya sea en Telefónica o Movistar o en otro lugar. Y eso también ha cambiado mucho hoy día la cultura de esta compañía. O sea, la cultura que tiene hoy día, a compararse con lo que hace 10, 12, 13 años atrás, es absolutamente distinta. O sea, el cambio cultural se ha producido en donde el cliente ha pasado a estar al centro, después de haber sido una persona que era conocida por su número telefónico, un abonado. Hoy día, al tener el cliente presente en todas las decisiones, es un cambio que yo por lo menos considero que ha sido brutal. Mira, yo tengo una opinión bien crítica de la integración Movistar-Telefónica. Bien crítica. Bien crítica en términos de que se pudo haber hecho mejor. Y ahí yo creo que de alguna manera, como las dinámicas en Telefónica venían siendo ya de ajustes sucesivos, hubo detalles importantes que yo creo que se subvaloraron. Las culturas eran absolutamente distintas. Movistar, una empresa que te vende un teléfono y te lo deja activado en 2 minutos, un producto que también puede ser desechable, y que todos los procesos orientados a ofrecer el servicio están basados en plataformas tecnológicas, con la persona que está enfrente al cliente y lo deja activado, a otra compañía que activar una línea telefónica, activar un servicio de TV cable, un servicio de banda ancha, implica coordinarse con otras personas, con contratistas que son los técnicos que llegan a la casa del cliente. Gran detalle, llega a la casa del cliente.
cómo llega ese contratista a la casa del cliente, cómo hace la instalación y cómo el servicio posteriormente es soportado, son dos mundos absolutamente distintos. Las personas que trabajan hoy día en una empresa como Movistar, de telefonía móvil, tienen una dinámica, todos los días están viendo las competencias, están viendo las ofertas comerciales, si sale un plan, qué sé yo, que te regala una bolsa de minutos de X minutos a X dinero, a la media hora está lanzada la campaña en el portal, con la campaña esa y mucho más. Con la publicidad en los diarios uno la puede observar que día a día están apareciendo ofertas, y es que van compitiendo de una forma tan fuerte que todos los días tienen que estar neutralizando y haciendo diferenciaciones con sus clientes. A la otra empresa que su negocio es muy estable, uno tiene que contratar un servicio y esperar a veces hasta 15 días, 20 días que le vayan a habilitar los servicios. Entonces, esa dinámica cultural que hay en esa organización con respecto a la que hay en la telefonía fija y con respecto a la que hay en la telefonía móvil, las integraron. Y las integraron desde el punto de vista de los procesos, en términos de la operación de los servicios, con los equipos, yo diría, mirándose como teniendo muchos prejuicios unos con respecto a los otros. Por ejemplo, lo de la telefonía fija, miraban a las personas de telefonía móvil que eran por medio de edad de acá de 42 años con respecto a 28 que tenían los otros, que estos gallos no cachan nada, son irresponsables, tienen un negocio que es muy fácil, no como nosotros que somos los que sostenemos este negocio realmente, y los clientes nos cuesta mucho mantenerlos en términos de toda la infraestructura que le tenemos en la casa, en sus casas. Y por otro lado, las personas que vienen de la telefonía móvil, el prejuicio que tenían era de que la telefonía básica era lenta, eran procesos engorrosos, arquitecturas arcaicas, y eso yo creo que faltó liderazgo del equipo directivo como para haber hecho una integración mucho más pensando en las personas que en los procesos. Se pensaba como que poco menos que estuviera a ser natural porque pertenecíamos al mismo grupo, y la variable cultural yo creo que se subestimó mucho. Yo principalmente participé en muchas actividades en donde lo único que tiene que hacer es que conózcanse, conversen, reconcíliense, veamos el desafío común que tenemos por delante. Habían equipos que estaban absolutamente divididos porque, por ejemplo, para facturación está el grupo de facturación de la boleta móvil y la boleta fija, como mediciones de tráfico, que tenían que integrar en una sola boleta. Y eso ya era un desafío no menor. Dos culturas que intentaban trabajar con procesos distintos, de manera con prácticas distintas, a que tenía que verse una boleta ante el cliente impecable y transparente de estos procesos que estaban detrás, que eran paralelos. El lograr integrar estos procesos era un desafío, yo diría, en términos de relaciones humanas, anterior a la factibilidad tecnológica. Y lo que se hizo fue mirar esto desde el punto de vista más bien tecnológico. Esa es mi visión de cuando yo estaba allá, aprendizaje que tuve después cuando miré este proceso, porque yo tuve que trabajar tanto en estas actividades post, y ninguna vez está diseñada, nos fue surgiendo esta necesidad, porque si hubiese sido distinto, habríamos hecho un plan, cómo vamos integrando los procesos y las culturas. Entonces, como aprendizaje yo me quedé de esta integración de dos compañías en donde sus dinámicas y sus culturas son totalmente distintas. Yo creo que el costo que pagó Telefónica o Movistar finalmente, que es donde la marca que quedó, fue muy alto. Fue muy alto tanto en lo económico, en participación de mercado, y en costo de las personas que, tanto las que se fueron como las que se quedaron después en este nuevo desafío. Para mí ha sido una de las experiencias más significativas en términos de cambio cultural que he vivido en mi vida. En el sentido de que fue como vivir un cambio de paradigma brutal en términos muy positivos, en términos también
de poder demostrar que cuando están estos elementos que te mencionaba, liderazgo, comunicación, capacitación y saber que esto también va a tener algunos costos para algunas personas, se puede hacer independientemente de la organización que se trate, ya sea privada, ya sea pública, sin fines de lucro, etc. Y es porque se dieron condiciones, yo diría, bastante propicias también. Se crea el Ministerio del Medio Ambiente a partir de una organización llamada CONAMA, Corporación Nacional del Medio Ambiente. La CONAMA era un ente coordinador y por lo tanto las personas que trabajaban ahí, la manera de conectarse con el mundo atingente a su mandato era que tenían que juntar equipos ministeriales, sectoriales, plantear ciertas temáticas o acompañar en la discusión de algunos proyectos de ley o iniciativas que pudieran afectar el medio ambiente. Y desde esa perspectiva yo te diría que hay un cambio tan radical en pasar a ser ministerio, en donde pasas a ser rector, tienes que proponer proyectos de ley y en el fondo hacerte cargo de qué es lo que va a hacer, cómo vamos a cuidar nuestro país en el futuro. Entonces se instala el Ministerio del Medio Ambiente y ahí justamente me invitan a mí si quiero participar en ese proyecto de que es construir las bases de una gestión de personas orientada a hacer este acompañamiento en este ministerio, irrumpiendo en una temática que no es menor hoy día, por lo que todos conocemos en términos del impacto que tiene cada una de las normativas y leyes que ha estado sacando, ya sea en medidas relacionadas con la calidad del aire, con el manejo de residuos, contaminación de agua, etcétera. Entonces, yo te diría que ahí, cuando yo me integré a ese equipo, primero encontré un equipo con bastante vocación y conciencia ecológica, convicción de que había que hacer algo importante y en términos de las nuevas herramientas que se le había entregado como ministerio. Entonces, la ministra María Ignacia Benítez con el subsecretario Ricardo Raza toman la decisión de comenzar a trabajar en constituir equipos de trabajo de una manera distinta a como es lo tradicional, que es en una orgánica de mucha verticalidad, en un marco, como tú bien dices, tan estrictamente normativo, que solamente ahí se hace lo que está escrito en el estatuto administrativo, y si tú te sales de ahí eres sumariado, si es que hay alguna situación anómala. Entonces, como decir aquí, la verdad es que es difícil innovar, como decir, como el desafío en gestión de personas, sobre todo, que es un ámbito tan opinable, discutible, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, lo que ocurre allí es que comenzamos a trabajar con mi equipo, empezamos a involucrar a las autoridades, también a los jefes, a los directores de áreas, en que podíamos lograr avanzar en forma mucho más eficaz y eficiente en todo lo que se pretendía como mandato dentro de lo que es lo que se esperaba de la gestión del ministerio, si trabajábamos con las personas. Primero lográbamos establecer un modelo de gestión de personas que sea compartido, y fue bien simple en términos de de los lineamientos de este modelo, que fuera meritocrático, que siempre en nuestras decisiones tuviera presente el cuidado de la equidad interna, que propiciáramos un buen clima laboral y que desarrolláramos a la jefatura y que realmente le entregáramos habilidades de liderazgo importantes.
y que no tenían por qué ser distintas a las que uno conoce siempre que aparecen en el mundo privado, ¿no es cierto?, de que hay programas. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué pasa con el público? Como que fueran distintas las necesidades de relacionamiento y de acompañamiento y desarrollo de los equipos de trabajo en el mundo privado o en el mundo público. Y lo que hicimos primeramente fue pensar en cambiar o adecuar a lo que este desafío nos exigía, algo que era central y que era el modelo que tenían de evaluación de desempeño, que era un instrumento que no le agregaba valor a nadie. Segundo, que era utilizado no para dar feedback, sino que solamente para hacer reconocimiento. ¿Y qué reconocimiento? Ponerle un 7 a todos. Entonces eso era una señal en términos de cuánto el jefe apreciaba mi trabajo. Pero como no había discriminación porque todos tenían 7, la verdad es que era re difícil ahí poder decir, bueno, quién eran los talentos, quiénes no eran los talentos, etcétera. Entonces era como que yo hago como que te evalúo, tú haces como que te doy feedback y seguimos aquí los dos en el ministerio o en este servicio trabajando, pero sin ningún compromiso del jefe por el desarrollo de sus colaboradores. Entonces, en ese esquema, empoderamos a los jefes, le entregamos herramientas para poder para que ellos tengan reuniones de retroalimentación verdaderamente que agregaran valor a ambos, al evaluado y al evaluador, e instalamos la encuesta del Great Place to Work para que mida el clima organizacional, cosas que también eran como impensadas para la administración pública. Y cuando miramos después junto con la asociación de funcionarios, miramos todas estas variables que te menciono, y bueno, ¿y cuál era el valor que se les estaba agregando a las personas o a la institución toda, digamos, con este proceso? La verdad es que lo terminaban en un día. O sea, todo era un proceso que era casi un proceso administrativo. Y lo que instalamos primero fue la necesidad de cambiar este instrumento. Y cambiarlo significó 9 meses de haber propuesto al Servicio Civil esta iniciativa o este nuevo modelo a que fuera aprobado finalmente por el Presidente de la República. Y ese fue el hito. Y después de ser firmado por el Presidente de la República va a la Contraloría y finalmente hay que publicar en el diario oficial. Y eso ocurrió en 9 meses. Y siempre digo yo como simbólico que nació una criatura que hoy día es muy regalona de muchos servicios, porque la han estado copiando, y que no hace otra cosa que reconocer en ámbitos muy específicos que efectivamente es lo que estamos nosotros queriendo que las personas, qué comportamientos queremos que las personas, ¿no es cierto?, tengan en el trabajo diario, y que realmente les agregue valor, y establecer las brechas. Y de esas brechas se hace cargo y gestionarlas. Y como eso tiene que hacerlo el jefe, capacitamos a los jefes. Para mí fue un proceso que hoy día yo siento gran orgullo por lo que se hizo. Fue un proceso muy también acompañado por la autoridad, por la asociación de funcionarios, convencidos de que esto le agregaba valor. Y yo diría que lo mejor de todo, que donde fue realmente apreciado por toda la gente, fue que mi estabilidad tiene que ver con mi desempeño y no tiene que ver con el color político. Porque en el ministerio trabajan personas que eran de la concertación, llegaron personas que con ideas, ¿no es cierto?, obviamente del gobierno, pero al final tienen que unirse y tienen que trabajar unidos para poder producir lo que tienen que producir, que es cuidar, ¿no es cierto?, todo lo que concierne a medio ambiente en nuestro país. Entonces, eso puso una exigencia importante a la organización, y cada uno iba sabiendo cómo iba, ¿no es cierto?, en estos procesos, por el proceso también de retroalimentación que le fuimos entregando, que los jefes le fueron entregando. Como todas las cosas, aquí hay, porque en lo que te he mencionado son procesos de cambio adaptativo fuertes.
Y el proceso de cambio adaptativo, hay personas que se incorporan a este proceso, otras que se mantienen y otras que estaban y que tienen que irse. Y en el ministerio se fueron varias personas y jefaturas de todo nivel. Y tanto jefaturas que han sido nombradas por este gobierno como jefaturas que venían de gobiernos anteriores. Pero no porque por su orientación política, por su preferencia política, sino que porque hicieron una mala labor de cara al desarrollo de sus equipos. Y después de haberle dado todas las oportunidades del caso. Entonces, hoy día el Ministerio de Medio Ambiente yo creo que tiene, y así fue reconocido en una reunión en que se hacen reuniones de evaluación trimestral del avance de la gestión de todos los ministerios, en donde el ministro de Hacienda a todos sus secretarios les dijo que efectivamente el Ministerio de Medio Ambiente había hecho algo distintivo en términos de la modernización del Estado. Y esto ya se incorporó dentro del proyecto de modernización del Estado, que tenemos que instalar una gestión de personas, yo diría, a la altura de lo que el país necesita, de respuesta de cada uno de los servicios públicos. Y como muestra de eso fue que el subsecretario Ricardo Irarrázaval expuso el caso del Ministerio de Medio Ambiente y los logros que se habían obtenido y mostró los resultados que habían sido también en términos de gestión de personas, cómo habían ido descendiendo ya las notas que estaban más de acuerdo a que se hacía un trabajo de acuerdo a lo que se esperaba de las personas y que se estaba empezando a reconocer los talentos y que se está reconociendo en forma muy yo diría transparente las personas que no estaban teniendo un desempeño adecuado y se les estaba dando las oportunidades para que lo mezclaran. Entonces pudimos empezar a ver de este bosque, empezamos a poder encontrarnos cierto lo que nos interesaba como gestión de personas, que era reconocer a las personas que tenían desempeño destacado y también darle las oportunidades a los que estaban con mal desempeño, y si no, hay que decirles que dejaran la institución, como se hizo con varios de ellos. Y eso ya yo diría que permite que la equidad interna, el reconocimiento, el preocuparse por un adecuado ambiente laboral ya no quede como un sueño o algo que solamente puede ocurrir en algunas empresas del mundo privado que están en el Great Place to Work o que tienen reconocimiento o hay competencia para que esto se produzca, sino que todos podemos optar a ello porque ya eso pasa por cada uno de nosotros y están las condiciones para que esto ocurra. Entonces yo diría que la columna vertebral de todo este cambio cultural que se produjo en el medio ambiente pasó primero por sentar las bases de cómo va a ser la gestión de personas en relación al instrumento que es el modelo de evaluación de desempeño. Ese es como aprendizaje. Mira, lo que hay que tener en cuenta es que desde la primera práctica que tú instalas para ir transformando la cultura, tienes que pensarla siempre que vas hacia un cambio estructural. O sea, aquí, como decimos siempre nosotros, el asado una semana antes de la encuesta de clima, la verdad es que no es estructural, es spot. Entonces, cuando el diseño desde el primer día se comienza a hacer en términos de tres variables importantes: diagnóstico acabado, definición de las nuevas prácticas y seguimiento de cómo esas prácticas se van instalando, con mediciones, con encuestas, con focus group, etc. Hay que hacer un seguimiento importante para ir corrigiendo lo que no va funcionando bien e ir consolidando o congelando aquello que está funcionando bien, como dices tú. Efectivamente se descongela mucho, al comienzo hay que entrar a descongelar para observar qué es lo que vamos a conservar y qué es lo que vamos a cambiar. Yo te diría que el primer año es como para observar, diagnosticar, diseñar. El segundo año es para comenzar a instalar estas nuevas prácticas, cuidar las prácticas que en esta cultura eran apreciadas y agregaban valor. Y unos 2 años a lo menos, posteriormente, para que esto ya quede instalado y sea transparente como nueva cultura. Para mí ese es el tiempo que desde mi experiencia, que me ha tocado vivir, que es lo que uno puede decir, que eso ya desde el diseño, el diagnóstico inicial, al cambio transformacional que se ha producido, uno lo puede observar como una organización que ha tenido
un cambio importante. Y yo no lo veo como que sea de permanente cambio, y por eso que hablo siempre de que estos procesos requieren de una muy buena comunicación interna, porque estamos todos los días cambiando, querámoslo o no, pero cuando no sabemos la razón del cambio, el porqué del cambio, eso es lo que a mi juicio nos causa estrés, nos inquieta, nos incomoda. Pero si yo encuentro el sentido de lo que tengo que hacer y por qué tengo que hacerlo, y que yo siento que el error no va a ser un castigo, sino que al contrario, va dando cuenta de que efectivamente estamos cambiando. Para mí, ese acompañamiento, los liderazgos que hay asociados a estos procesos, es clave. Entonces, finalmente digo yo, el éxito de estos proyectos, ¿dónde está? En los liderazgos, en cómo veremos la jefatura. Y tiene que ser una gestión, claramente desde el primer día, que todos sepan que es una gestión por consecuencia. Es decir, los buenos avances, los buenos resultados a la dirección de lo que nosotros vamos apuntando, tiene que ser reconocidos dentro de la organización. Y los que no logran desplegar su capacidad porque no quieren, no pueden, etcétera, los acompañaremos un rato, pero tienen que dejar la organización. ¿Fija? Porque esto parte de la base de que el objetivo, ¿no es cierto?, hay que lograrlo. Hay que lograrlo. Y no se puede poner en riesgo una organización por no adaptarse al mercado o a las exigencias de los clientes, y en el caso del Ministerio de Ambiente, a las exigencias de la ciudadanía, que eso es mucho más fuerte incluso, porque el concepto de trascendencia que esto tiene en el devenir de nuestro país. Es decir, cuando ya tenemos el concepto de trascendencia incorporado, en que lo que se espera del Ministerio de Medio Ambiente no es menos que sea aquella institución que esté velando por la calidad de vida de todos los espacios donde nosotros nos desenvolvemos. Si no tenemos eso en el ADN, la verdad es que es muy difícil llevar adelante un proceso pragmático en donde las cosas hay que hacerlas porque hay que hacerlas, porque a alguien se le ocurrió. Entonces, la comunicación interna, los liderazgos y el sentido que hay que darle en términos de visión a estos proyectos, para mí es clave. Y eso es comunicación a través de todos los medios, de las jefaturas del día a día con su gente, de los medios de comunicación internos, de reuniones mensuales de los directivos con sus equipos, trimestrales en términos de reuniones ya donde se hacen los análisis más gruesos, más fuertes no sé, de gerente general en una empresa como la Telefónica. Entonces, en la medida que las personas estén informadas y encuentren sentido de lo que están haciendo, estos cambios son mucho más, avanzan más en lo estructural. Si no los entiendo, mientras esté el que empuja, esto avanza. Desaparece el que empuja y esto vuelve atrás, pero a una velocidad, yo diría, casi exponencial. Nosotros acá en Ripley, voy a hablar un poquito de Ripley, efectivamente Rubén Sepúlveda, que ha sido el que ha estado todos estos años detrás de construir este modelo y a irlo perfeccionando, fue el que instalamos en Telefónica, fue el que yo llevé al ministerio y hoy día estamos llevando acá adelante acá en Ripley. Yo diría que lo único que anima es a que esto efectivamente da resultados, hacerlo de esta manera, que tiene que haber un modelo detrás. Esto no es ir prueba y error, tiene que haber un modelo conceptual que esté acabadamente diseñado en todas sus partes. Acá todo lo que nosotros emprendemos está dentro de un proceso en el cual revisamos, mejoramos y vamos acompañados con tecnología, con equipos multidisciplinarios, de tal manera de que esto se vaya instalando y se vaya entendiendo. Entonces, yo diría que aquí hay un equipo grande que ha estado acompañando, y lo que estamos haciendo es transfiriendo esto a la jefatura. Ese es como todo lo que nosotros estamos haciendo, es que estamos transfiriendo esto a la jefatura para que las jefaturas sean las que tienen que liderar estos cambios. Esto no es que lo está haciendo el equipo de recursos humanos. Lo que el equipo de recursos humanos o el equipo de personas que le llamamos nosotros, lo que está haciendo es preparando herramientas, programas para que ellos sean los que lo implementen. Se les capacita, etcétera,
Y ellos son los que lo llevan a cabo, ellos son los que tienen que pararse delante de las personas y decirle, esto es lo que yo quiero, no es lo que me está pidiendo el gerente general, no es que esta gente de la gerencia corporativa de personas quiera hacer, no, es lo que ellos están impulsando. Y cuando eso ocurre, esto significa que ya va quedando instalado estructuralmente. Entonces, para mí ese es uno de los factores críticos de éxito, podríamos decirlo, de la instalación de este modelo. Y lo que estamos haciendo acá en el Banco Ripley es eso. Hoy día estamos en el proceso justamente de transferir a la jefatura las prácticas asociadas a la instalación de cada uno de los programas. Y uno de los programas, por ejemplo, es el de reconocimiento. Del bienvenido, cuando una persona se incorpora al banco, tiene que ser la mejor experiencia que pueda esa persona tener. En el sentido de que lo estábamos esperando, que hasta en los más ínfimos detalles, que lo vamos a acompañar un tiempo con un tutor, que le vamos a mostrar todas las instalaciones, que le vamos a presentar a todas las personas, de la manera que él rápidamente se incorpore a esta empresa y se sienta cómodo. Porque para nosotros el test más ácido es cuando llega a su casa ese primer día de trabajo y la familia le pregunta, ¿y cómo te fue? Y ahí, como dicen, sale la verdad. Y uno puede decir, no, ¿sabes qué? Llegué, sentí que fue un estorbo, no tenía silla, ahí estoy sin computador todavía, estoy conversando con algunas personas. Esa nada que hay de como experiencia en términos de para qué es lo que voy a hacer definitivamente, contagia a toda la familia. Entonces al otro día le preguntan al hijo, oye, papá, ¿dónde entró a trabajar? Al Banco Ripley. ¿Y cómo le fue? No sé, la verdad es que todavía no sé, porque no tiene computador, parece que no lo estaban esperando. Entonces eso va a ser el Banco Ripley para el hijo, va a ser el Banco Ripley para la señora, para el esposo, y que va a compartir en la cena de amigos, y así van proyectando una identidad de esta empresa que no es la que queremos. Queremos que cuando hablemos de Banco Ripley, hablemos de que aquí es un lugar donde las personas están al centro de la gestión y que son nuestra máxima preocupación. Desde allí lograr los resultados económicos, comerciales, etcétera. Y desde allí, si eso ocurre, en este círculo virtuoso, empleados satisfechos, clientes satisfechos, accionistas satisfechos. Si partimos con que los empleados no están contentos, difícilmente vamos a poder ser atractivos para nuestros clientes en el día a día. Porque aquí hay una relación personal con el cliente. Estamos ahí de cara con él para que pueda hacer uso de nuestros servicios.